En los pulidos pasillos de las Naciones Unidas, bajo el tintinear de copas de vino y las mentiras de diplomáticos sonrientes, una tormenta se gestaba en silencio. El presidente Ibrahim Traoré, el líder revolucionario más joven de África, estaba acorralado, no esta vez por terroristas ni mercenarios extranjeros, sino por algo más frío, la traición vestida de traje. Mientras se desplegaba una conspiración secreta en suelo americano, un político nigeriano desafiaba el protocolo, arriesgándolo todo y poniéndose entre Traoré y una caída silenciosa. Pero, ¿por qué Peter Obi se opondría a su propio presidente? Y cuando las alianzas se desmoronan, ¿en quién confiar en una sala llena de enemigos? El suelo de mármol de las Naciones Unidas brillaba bajo el destello de las cámaras, cuando el presidente Ibrahim Traoré pisó la alfombra roja, flanqueado por su gabinete interino. Más allá de las puertas, una multitud de estudiantes africanos, algunos con dashikis, otros con trajes de negocios, coreaban su nombre. No veían a un soldado, veían un símbolo, un hombre que desafió a Francia, enfrentó a los yihadistas sin titubear y se negó a someterse a las cadenas económicas occidentales. Adentro, el aire era más frío, más tenso. Hombres blancos con trajes azul marino susurraban, tras sus credenciales, y los presentadores ensayaban frases como líder controvertido de un régimen problemático. Traoré sonreía de todos modos. Suave, como quien ya sabe que los cuchillos están por llegar. 2 pisos más arriba, en una suite insonorizada con vista a la plaza, el presidente nigeriano Bola Tinubu se recostaba en una silla de cuero, sus asistentes, rodeándolo como buitres, entregándole un dossier sellado con el timbre Iniciativa Multilateral 12-7. No lo abrió. Ya sabía lo que decía. Lo dejaremos hablar, murmuró Tinubu, con la mirada fija en la imagen de Traoré en una pantalla silenciada. Entonces apretamos el lazo. Detrás de él, un diplomático de Eco West carraspeó. Señor, si lo presentamos, como un protocolo de estabilización. Tinubu levantó la mano. No se presentará así. Se firmará esta noche. En la planta baja, el asesor principal de Traoré, el ministro Duamba, revisó su teléfono y frunció el ceño. Su invitación a la sesión estratégica a puerta cerrada había cambiado de lugar sin previo aviso. Extraño, pero no alarmante. No todavía. Mientras el himno de Burkina Faso sonaba débilmente por los altavoces, Traoré colocó una mano sobre el pecho y luego miró hacia arriba, como si sintiera que las paredes de vidrio a su alrededor ya comenzaban a cerrarse. No estaba entrando a una cumbre, estaba entrando a un escenario construido para su caída, y la audiencia ya estaba sentada. Peter Obi estaba en medio de una sesión informativa nocturna en su suite del Midtown, cuando su tableta encriptada vibró una vez, luego otra, 3 cortos zumbidos. Código antiguo, urgente, desde Agua. Abrió el mensaje. Solo una línea. Van a aislar legalmente a Traoré. Sin nombre, sin saludo, sin firma. Solo ese tipo de susurro que carga con el peso de la traición. Obi lo leyó 2 veces. Luego, una vez más en silencio, se volvió hacia su asistente, un exoficial de inteligencia convertido en estratega político. ¿Quién está en Nueva York del Ministerio de Relaciones Exteriores? 2 enviados adjuntos y un enlace de eco. ¿Por qué? La voz de Obi bajó. Creo que nos están manipulando. Y creo que Tinubu no actúa solo. Al otro lado del East River, en una suite privada reservada para los delegados élite de Nigeria, se desarrollaba una reunión sin cámaras. Diplomáticos franceses, 2 consultores americanos y un asesor de seguridad nacional nigeriano se inclinaban sobre una mesa llena de borradores de resoluciones. Un archivo brillaba en la pantalla. Propuesta de protocolo de transición de Burkina Faso para supervisión de la ONU. Obi sabía lo que significaba. Despojar a Traoré de su estatus internacional. Pintarlo como inestable. Justificar sanciones. Congelar sus activos. Y si ECO firmaba primero, el resto del mundo seguiría. La genialidad no estaba en la legalidad, sino en la óptica. Sin asesinos, sin tanques, solo papeleo. Obi se quedó en la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear como mensajes cifrados. Ya había advertido al partido en casa. Traición en el futuro de África, y la historia recordará su silencio. Pero, ahora, el silencio no era una opción. La trampa no estaba destinada para él. Pero tal vez, solo tal vez, él era el único que podía romperla antes de que se cerrara.
El pasillo hacia el salón de conferencias del ala este estaba inquietantemente silencioso, salvo por los suaves clics de tacones y el leve zumbido de las luces superiores. El equipo de True caminaba con confianza silenciosa, sin saber que los llevaban no a una estrategia, sino a un sacrificio. Un asistente de África Occidental abrió la puerta con una sonrisa demasiado amplia. Bienvenido, señor presidente. Todos lo están esperando. Dentro, la larga mesa de caoba brillaba bajo los focos. A su alrededor se sentaban representantes de ECOWAS, la ONU y la Unión Africana. En la cabecera, Tinubu sonreía sin calidez, con las manos entrelazadas como un hombre preparando un elogio fúnebre. Capitán True, dijo con un optimismo diplomático, estamos aquí como hermanos, como constructores de paz. True asintió, cauteloso. La paz no necesita construirse tras puertas cerradas. Un enviado legal de la ONU deslizó una carpeta sobre la mesa. El título era frío. Propuesta para la continuidad democrática y la estabilidad en Burkina Faso. True la abrió. En su interior, un borrador de resolución. Párrafo 5. Una recomendación conjunta de ECOWAS y la ONU para la inmediata transición del liderazgo militar a la autoridad civil bajo supervisión internacional. Parpadeó, luego cerró la carpeta. Esto no es estabilidad, murmuró. Esto es rendición. Tinubu se inclinó, con la mirada ahora dura. Así es como se comportan las naciones responsables. El mundo está observando. La voz de True no se elevó. Entonces que me vean negarme. Alrededor de la mesa, los bolígrafos hicieron clic, los documentos se movieron. Nadie sostuvo la mirada. Un asesinato político disfrazado de protocolo, donde el arma homicida era una firma y el cuerpo sería la soberanía misma. Se levantó. Si esta es su unidad, que la historia registre quién eligió vender el continente vestido de trajes y silencio. Nadie lo detuvo cuando salió, porque ya habían decidido que no llegaría lejos. Las cámaras estallaron como disparos lejanos cuando comenzó la ceremonia de firma, un espectáculo orquestado para coronar la traición como diplomacia. Tinubu subió al escenario primero, radiante junto a un funcionario de la ONU. Detrás, una fila de líderes de África Occidental aplaudían cortésmente, con manos que se movían como relojes, pero con la mente en otro lugar. Entonces llegó el momento crucial. Un moderador avanzó, leyendo del teleprompter. Ahora reconocemos la unidad de liderazgo en África Occidental en apoyo a la transición pacífica en Burkina Faso. Los aplausos aumentaron en volumen, pero en la fila central, Peter Obi permaneció inmóvil. Sin aplausos, sin sonrisa, solo dos manos juntas en silenciosa resistencia. Las cámaras lo notaron, un presentador de CNN susurró. ¿Es ese Peter Obi? Tinubu tampoco lo pasó por alto. Cuando se anunciaron las firmas finales, se volvió bruscamente hacia Obi, con una voz que se ahogaba en una risa demasiado forzada para ser genuina. Señor Obi, ¿no se unirá a nosotros para celebrar la paz? Obi se levantó lentamente. Su voz era calmada, pero tallada en piedra. Yo celebro la paz. No celebro la manipulación. La sala se tensó. La sonrisa de Tinubu vaciló. ¿Está usted cuestionando la voluntad de este consejo? Obi sostuvo su mirada, sin parpadear. Estoy cuestionando la voluntad detrás de la voluntad. Dígame, ¿quién lo eligió para vender el alma de África al mejor postor? Silencio. Una joven delegada de Ghana bajó su teléfono, atónita. Un diplomático de Kenia tosió y desvió la mirada. Obi continuó, con voz firme. La única transición que Burkina Faso necesita es de una economía colonizada a una dignidad soberana. No pondré mi nombre bajo nada menos. Y con eso, salió. No siguió ningún aplauso, solo el eco de una pregunta que se negaba a morir. En un rincón tranquilo de Manhattan, una joven periodista llamada Olivia Clark miraba la pantalla, luminosa de su portátil, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Lo que acababa de recibir no era un rumor. Era una revelación. Una fuente dentro de la delegación nigeriana había filtrado un memo marcado como clasificado. ECO W. Marco de alineación estratégica. Dentro era cristalino.
El presidente Tinubu había negociado con dos conglomerados europeos, Vortex Minerals y Elgen Energy. El acuerdo. A cambio del apoyo de ECOWAS a la transición de liderazgo en Burkina Faso, Nigeria otorgaría a estas firmas derechos exclusivos para la extracción de litio a lo largo del corredor del Sahel, incluyendo reservas recién descubiertas en el norte de Burkina Faso. La cláusula 7 era el puñal. Derechos sobre recursos garantizados tras la estabilización política, bajo un gobierno civil respaldado por ECOWAS. Traducción. Eliminar a Traoré, abrir las mentes. Olivia no parpadeó. Sabía que aquello definiría o arruinaría su carrera, pero el peso de la verdad, el olor a explotación disfrazada de diplomacia, era demasiado fuerte para ignorarlo. Pulsó publicar. La historia estalló en el Continental Report, una hora después. Los titulares incendiaron las redes sociales como un incendio incontrolable. Expuesto el trato de litio de Tinubu vinculado al plan contra Traoré. Al amanecer, activistas de África Occidental lo llamaban la nueva repartición. Dentro del Sint-Zentralstad, edificio de la ONU, los susurros se tornaron furia. Los delegados miraban sus teléfonos incrédulos. Traoré, que había dormido con un ojo abierto, leyó el titular sin emoción. Ya lo sabía. Solo que no esperaba tener pruebas. El equipo de Tinubu se apresuró. Volaron memos de control de daños. El equipo de prensa negó todo. Pero la verdad se había filtrado, y el mundo ahora veía la verdadera razón detrás de la resolución. No se trataba de paz, se trataba de lucro. Y Peter Obi imprimió el memo y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta, porque pronto lo necesitaría. En el escenario, en público, en batalla. El salón del hotel Lau Palace brillaba con riqueza y poder. Menús con bordes dorados, violines flotando en el aire, susurros de conversaciones y diplomáticos riendo mientras bebían vino. Todo el teatro de la unidad global. En la mesa central, Peter Obi estaba sentado entre un ministro brasileño y un enviado marroquí, con el rostro impenetrable. El camarero trajo el tercer plato. Tinubu levantó su copa en un brindis por la cooperación africana y el renacimiento económico. Los aplausos cayeron dispersos como monedas. Entonces Obi se levantó. Sin micrófono, sin anuncio, solo el sonido de una silla desplazándose y un hombre que había escuchado suficiente. Metió la mano en su chaqueta y desplegó un documento. Me gustaría leer algo, dijo. Ya que cenamos la unidad, no nos ahoguemos en mentiras. La sala quedó en silencio. Su voz era baja, pero cortante como una hoja. Cláusula 7. Derechos sobre recursos garantizados tras la estabilización política bajo un gobierno civil respaldado. Por ECOWAS, unos jadeos, chocaron los cubiertos. Una embajadora sudafricana dejó caer su copa de vino. Obi continuó, leyendo los acuerdos a puerta cerrada, palabra por palabra. Contratos mineros europeos, plazos, firmas. La sala se encogió al sonido de la verdad. Traoré, sentado en silencio al otro extremo, no parpadeó. Solo observó. Tinubu se levantó de repente, derribando su silla. Esto es difamación, escupió con la voz quebrada. Esto es una trampa. No, respondió Obi con calma. Esto es su firma. Y entonces Tinubu desapareció, saliendo furioso, bajo el peso de su propia sombra. Aquella noche, mientras el memo se viralizaba, los teléfonos de la embajada nigeriana no dejaron de sonar. Reporteros, manifestantes, incluso diplomáticos exigían respuestas. Pero el sonido más fuerte no fue la indignación, fue el silencio. El silencio del poder expuesto. El silencio antes de que lleguen las consecuencias. Pasada la medianoche, Ibrahim Traoré salió por la entrada del Waldorf, esperando el familiar SUV blindado y a los guardaespaldas que lo habían seguido desde su llegada. Pero la acera estaba vacía. Sin vehículo, sin escoltas, solo el frío murmullo de Nueva York y el parpadeo de una lente de cámara cercana. Al principio, esperó 10 segundos, luego 30, entonces comprendió. Dentro del hotel, la delegación nigeriana ya había iniciado una operación silenciosa. Llamadas a seguridad de ECOWAS. Justificaciones archivadas, partidas presupuestarias citadas. No apretaron el gatillo. Solo levantaron el escudo y lo dejaron solo. Pasaron civiles, algunos lo reconocieron, otros no. Un turista tomó una foto.
El presidente de Burkina Faso caminando por Park Avenue con un uniforme verde militar, el cuello del abrigo levantado contra el viento. Esa foto se viralizaría antes del amanecer. Pero en ese momento, fue Peter Obi quien actuó. Desde su habitación, hizo una llamada a su jefe de seguridad privada. No importa lo que cueste, protégelo ahora. 2 sedanes sin marca interceptaron a Traoré en la calle 51. Se abrieron las puertas. Sin explicaciones. Solo miradas que decían: fuimos enviados por alguien que todavía cree en ti. Traoré no dudó. Entró al coche. En el asiento trasero del vehículo que seguía, Obi asintió silenciosamente a su asistente. Lo han dejado vulnerable ante el mundo. Mostrémosles lo que realmente significa la hermandad. No hubo apretones de manos, ni declaraciones oficiales. Pero desde ese momento, su vínculo se volvió algo más profundo que la política. Era el tipo de alianza forjada no con tinta, sino en los espacios donde el poder olvida que aún sangra. El salón de la Asamblea General estaba repleto hasta el tope. Los delegados movían papeles, los traductores ajustaban sus auriculares y los murmullos zumbaban como estática, cuando Peter Obi se acercó al podio. No traía notas, no las necesitaba. Lo que llevaba consigo era el peso de la traición, de la verdad y de un continente cansado de ser subastado a puerta cerrada. El salón se oscureció. Su voz, al principio calmada, cortó los murmullos como el acero atraviesa la seda. Hubo un tiempo, comenzó, en que África fue tallada por manos extranjeras. Ahora está siendo tallada de nuevo. Esta vez, no con cuchillas, sino con tarjetas de presentación. Suspiros, silencio. Avanzó lentamente, luego se giró bruscamente hacia las filas de líderes con traje. África no necesita salvadores con trajes extranjeros, declaró, elevando la voz. Necesitamos protectores con botas locales. No necesitamos más firmas ni traiciones con aire acondicionado. Necesitamos líderes que sangren con su pueblo, no por márgenes de ganancia, sino por dignidad. La sala se movió, los teléfonos se detuvieron, las cabezas se volvieron. En Burkina Faso, un hombre se levantó cuando otros vendieron su voz. Intentaron silenciarlo. Fracasaron porque la verdad no necesita título, solo necesita coraje. La cámara enfocó a Tinubu, con los labios apretados, las manos cerradas, inmóvil. La voz de Obi se volvió atronadora. No seré parte de esta segunda colonización, y si estar solo es el precio de la integridad, entonces, déjenme estar firme hasta caer. Pero no me arrodillaré. Luego silencio. Por un momento, toda la ONU quedó inmóvil, y entonces, aplausos. Comenzaron desde el bloque africano. Luego Asia, América Latina, el Caribe. Como lluvia tras la sequía. Tinubu no aplaudió, no pudo moverse, porque en ese momento, el mundo dejó de verlo a él, y comenzó a ver lo que África podría ser. La cámara estaba más fría que de costumbre, rígida por el protocolo, pesada por el aroma de decisiones inminentes. Tinubu se sentó, erguido tras su placa, flanqueado por delegados nigerianos de rostro pétreo. El borrador de resolución estaba ante él, con su título nítido y frío. Moción para estabilización y sanciones. Burkina Faso levantó la mano. Señor presidente, llamamos a votación. El silencio se extendió como tinta derramada. Las pantallas se encendieron en todo el salón. Las naciones comenzaron a votar. Sí. Abstenciones. En el bloque africano, la sala se fracturó. Algunos presionados por acuerdos, otros por conciencia. Pero luego vino el Caribe, luego el sudeste asiático, luego los microestados del Pacífico, una a una. Voces inesperadas surgieron en silenciosa resistencia. No, no, estamos con la soberanía de Burkina Faso. Peter Obi no habló. Solo observó, con los brazos cruzados, mientras el peso de la verdad doblaba la diplomacia en tiempo real. Y Traoré estaba sentado en la esquina trasera, tranquilo, inquebrantable, mirando no al tablero, sino al futuro que intentaban hacer a través de esa pantalla. Cuando terminó el conteo, la sala se quedó en silencio. La moción había fallado, no por un margen abrumador, sino por un hilo. Y a veces, eso es todo lo que
La historia necesita. Desde la segunda fila, una joven diplomática burkinesa se cubrió la boca con manos temblorosas. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas mientras se levantaba, temblorosa, pero orgullosa. Por una vez, dijo en voz alta, con la voz quebrada. No estábamos solos. Nadie la silenció. Nadie objetó porque la mentira se había derrumbado, y en su lugar se alzaba algo raro, un continente fracturado, pero no roto. Atreviéndose a imaginarse unido, Tinubu se levantó lentamente, con el rostro inexpresivo, y se marchó sin decir una palabra. Había venido por una votación, pero se alejó de un ajuste de cuentas. Las calles de Ouagadougou estallaron antes de que el sol hubiera salido por completo. Muros antes desnudos, ahora mostraban enormes murales pintados en la oscuridad, desafiantes. Uno mostraba a Ibrahim Traoré, el puño en alto, uniforme arrugado por el viento del Sahel. A su lado, Peter Obi, con el abrigo ondeando como una bandera, ojos fijos al frente. Bajo ellos, en audaces trazos rojos, dos palabras: millones. Se levantan. Los vendedores se detenían para tomar fotos. Los escolares señalaban, susurrando los nombres de hombres que antes creían demasiado distantes para importar. Las radios de los taxis repetían el discurso de Obi en la ONU una y otra vez. Y en el corazón de la capital, un nuevo canto retumbaba como un trueno. No. Está en venta. No otra vez. Dentro del palacio presidencial, Traoré se quitó la chaqueta y se quedó en silencio frente a uno de los murales. Hemos cambiado algo, dijo suavemente a su asesor, el ministro Duamba. No todo, pero algo real. Mientras tanto, a miles de kilómetros en Abuya, Peter Obi estaba sentado en su oficina, rodeado de informes, titulares y mapas. Una secretaria entró, pálida y vacilante, sosteniendo un sobre sellado marcado, solo, a para ojos. Lo abrió. Dentro había una sola memoria USB y una breve nota mecanografiada. El próximo no será en el escenario. Cuida tu flanco. Se quedó mirando el mensaje. Sin firma, sin insignia. Solo otra sombra deslizándose hacia la luz del día. Fuera de su ventana, ondeaba la bandera nigeriana. En algún lugar abajo, manifestantes agitaban los colores burkineses, junto a los suyos. La batalla por la verdad había ganado una ronda, pero la guerra por el alma de África estaba lejos de terminar. Peter Obi se recostó, exhaló y susurró a nadie en particular. Entonces no han terminado. Bien, nosotros tampoco, porque cuando los guerreros regresan, no vuelven a descansar, vuelven a prepararse. Si esta historia te conmovió, no solo la mires, acompáñala, dale like si crees que África merece líderes que protejan, no que busquen lucro. Suscríbete para más historias inéditas de verdad, traición y revolución de todo el continente. Deja un comentario abajo. ¿Quién crees que realmente está luchando? ¿Por el futuro de África? Solo nombres, sin filtros. Comparte este video con alguien que todavía cree que el silencio es fortaleza. Que vean cómo es realmente el coraje. Juntos exponemos, juntos nos levantamos.